Televisa lleva muchos meses en caída libre. Sus acciones, su rendimiento, sus producciones y su credibilidad están por los suelos. Pero los tiempos de cambio han llegado sistemáticamente a Chapultepec 18. Hace poco se anunció la fusión de Televisa y Univisión para tratar de enderezar un barco que estaba hundido desde hace mucho. Malos contenidos, falta de credibilidad en ellos y muchas pérdidas fueron las razones para esta fusión. Y en Televisa Deportes ocurrió un cambio sistemático, sin olvidar que hubo un lado oscuro, tétrico y aberrante, que es el que comentaremos hoy, y que fue partidario de acabar con años de trabajo y de arraigo en el telespectador mexicano. Es por eso que hoy te presento el día que Javier Alarcón destruyó a Televisa Deportes. Ojo, también daremos la versión que pocos escucharon del propio Javier Alarcón. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Seguramente tú, amigo futbolero, creciste con tu pasión y viviste en la infancia muchos partidos de tu equipo favorito y sobre todo seguramente eras de los que veías el juego, el resumen del resumen y hasta los programas de polémica y debate en diferentes cadenas de TV. Pero muy seguramente en aquellos ayeres fuiste partidario de Televisa Deportes, quien por allá del 2006 cambió sistemáticamente las formas de hacer contenidos. Televisa estaba en fase de cambios desde el 99, cuando Javier Alarcón fue nombrado director editorial del noticiero Televisa Deportes, y de hecho fue una de las etapas más enriquecedoras del canal, puesto la empresa vivía un éxito de ratings y sobre todo en ingresos. Fue en el Mundial de Alemania 2006 donde Javier Alarcón ya estaba presente como director ejecutivo de Televisa Deportes, y fue ahí donde empezó a ejercer el poder a puño cerrado, desechando soberbiamente a quien fuese antes de él, el quien lo había apoyado en su carrera periodística, Raúl Orbañanos, quien terminó marginado, aunque esa es otra historia que después tocaremos en otro video. A partir de allí, Televisa Deportes empezó a mutar, sus contenidos empezaron a ser más sensacionalistas y muchos de la vieja escuela empezaron a irse por la puerta de atrás al cabo de los años. Alarcón empezó a combinar el fútbol con actuación, también abrió muchas secciones cómicas muy al estilo de TV Azteca cuando adoptaron ese tipo de contenidos a mediados de los 90. Alarcón creía que haciendo más contenido rosa y cómico atraería mucho a los consumidores de TV, que a principios de milenio eran muchos, ya que en ese entonces las redes sociales estaban muy en pañales, al menos en México. El Pequeño Rey. Durante el mandato de Javier, Televisa tuvo muchos buenos ingresos. Él controlaba los gastos y fue tanto la ostentación que cada 2 o 3 años Televisa siempre tenía dinero para remodelar sets, haciéndolos cada vez más modernos. El Pequeño Rey, como le terminaron diciendo sus empleados, siempre pensó que para ganar adeptos y credibilidad había que enseñar el músculo con mejor tecnología, sketches cómicos, pero uno de sus ejes siempre fue darle cuadro a la mujer, pero no de una forma institucional, ni porque tuvieran un amplio conocimiento del deporte, sino por el atractivo físico y visual, quitándole cualquier tipo de seriedad a los contenidos, siendo así la carne de las chicas el primer gancho para tener más audiencia. En aquellos entonces, las primeras chicas en salir a cuadro para enamorar a sus televidentes fueron Vanessa Jupencoten y Marisol González, ambas sustraídas de concursos de belleza y con cero conocimiento en deportes. A eso, los programas de debate seguían siendo la parte seria, puesto Roberto Gómez Junco, Arturo Bricio, Toño de Valdés y otros le daban un buen toque, pero ese tipo de programas terminó corrompiéndose por el humor, muchas veces forzado o en su defecto ñero. Fueron acabando con el espectador que quería informarse de manera seria y oportuna. Sea como sea, al paso de los años, ese tipo de contenidos basura fueron perdiendo fuerza. La tecnología avanzaba y enfrente aparecía una tercia de comentaristas que empezaron a construir una nueva forma de narrar los partidos de fútbol, algo que Alarcón y todo su dinero no pudieron comprar: el talento. La copia de Martinoli. La era de Cristian Martinoli previamente al Mundial de Sudáfrica 2010 empezaba a tener mucho éxito. TV Azteca para esos entonces había construido a su narrador principal en los juegos de Cruz Azul. Con eso empezó a llegar al público más joven que buscaba otro tipo de crónicas, mientras que Alarcón, junto con su jefe de producción, se le ocurrió hacer un scouting de nuevos narradores llamado Draft de Voces, donde sacarían al nuevo talento de la narración mexicana.
Dado el caso, en el primer concurso que estuvo amañado, salió el Pollo Ortiz, quien sin ser un buen cronista, empezó a tener adeptos muy rápido dentro de la empresa y del departamento, a tal grado de empezar a ser el narrador estelar. A pesar de eso, Ortiz nunca dio el ancho y poco a poco empezó a ganarse el repudio de los televidentes y a su vez Televisa Deportes también empezó a perder un poco de rating. 2 años más tarde, y después de llevar la misma secuencia de contenidos, Alarcón lanzó el Draft de Voces 2, un concurso más elaborado pero con la misma maña, ya que terminó siendo un concurso arreglado y donde terminó ganando Andrés Vaca de manera muy polémica, pero reunía todos los requisitos: tener un buen porte y el conocimiento suficiente para narrar un juego. Televisa se había preparado con su nuevo ejército para enfrentar a Cristian, quien ya dominaba muy bien su estilo y era del gusto del televidente. El barco se hunde. Al paso de los años, Alarcón, y en su desesperación de desbancar a Cristian, trató de hacer una copia barata. Puso a prueba al Pollo y a Vaca, dándoles los partidos más importantes para hacerlos más conocidos. Les quitó los juegos estelares a narradores de la vieja escuela como Jorge Pietrasanta, Enrique Bermúdez y Paco Villa, para darle el espacio a estos dos sujetos, mientras que en paralelo denigraba aún más a la mujer, poniéndolas a cuadro con microvestimentas para llenarle el ojo al macho. Televisa Deportes empezó su debacle previo al Mundial de Brasil 2014 y durante ese andar muchos de los empleados ya no estaban a gusto con Alarcón como director, recordando que talentos como Heriberto Murrieta y Raúl Orbañanos se despidieron en 2006. Roberto Gómez Junco salió en 2012 para irse a ESPN. El Perro Bermúdez lo hizo en 2013 emigrando a Univisión. En 2011 lo hizo Miguel Gurwitz. Televisa Deportes se había resquebrajado tras perder el rating de la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014 ante TV Azteca y Cristian Martínez. El fin de Alarcón y el presunto desfalco. Para 2015, la suerte ya estaba echada. Ante la salida de los talentos y las derrotas constantes con TV Azteca, Alarcón ya no podía rescatar la nave, además de tener muchos empleados en su contra. Antes de su salida, empezó a quitar poco a poco a la Vaca y al Pollo, quienes fueron un reverendo fiasco, y trató de componer el problema con mano dura, y fue ahí donde el cántaro se rompió. Javier Alarcón tuvo un desencuentro muy airoso con el entonces vicepresidente de Eventos Especiales y Deportivos, John de Luisa, previo al Mundial de Brasil. Después de su fracaso, de Luisa esperó casi más de un año para darle el zarpazo final y al destaparse la cloaca que existía en Televisa Deportes. En octubre de 2015 se rompió el silencio y tras 27 años de trayectoria en la empresa, el pequeño rey fue despedido. Las causas, muchas, entre ellas y las más escandalosas fueron su enemistad con John de Luisa, quien dio a entender que era un elemento que nunca lo reconoció como un alto mando. Siempre hacía lo que quería y desobedecía las órdenes que venían desde arriba. Además, muchos empleados se quejaban de que hacía tranzas con el dinero, no les daba completo para los viáticos y según este lo utilizaba para llevarse a su familia a dar la vuelta por el mundo, a eventos especiales, mientras que a los demás los mandaba con poco dinero y a hoteles de tercera clase para cubrir los eventos. Además de maltratar a su personal. Con Vanessa Huppenkotten supuestamente tuvo varios desplantes, pues de gorda no la bajaba. Entre las quejas también salió que había corrido a Gurwitz por un desplante y autoritarismo, que corrió a Naima Shoura, hoy esposa de John de Luisa. No hubo aumentos salariales en su gestión, pero lo que fue el argumento matón fue un desfalco de 30 millones de pesos por concepto de un cobro extra a los patrocinadores que según se anunciaban en los diferentes programas. Ante esto, Televisa misteriosamente jamás le dio seguimiento al tema, muy al estilo de desprestigio de la empresa. Supuestamente, Alarcón ya ni llegó a su oficina, puesto sus cosas ya estaban en la entrada del departamento. El emporio de Javier Alarcón se había derrumbado. Alarcón se defendió un poco. Por su parte, Javier Alarcón, después de su despido, no se pronunció sobre el tema por algunos días hasta que en su cuenta de Twitter mencionó que todo lo que se había dicho en torno a su persona era una mentira y que todo se había dado por envidias. Vanessa Huppenkotten lo defendió en un programa de espectáculos diciendo que Javier era un hombre derecho. Fueron de las pocas
las personas que lo defendieron. Mientras tanto, el personal que se quedó jamás tocó ni se pronunció sobre el tema. Como saldo final, Televisa Deportes terminó en la lona y al menos hasta ahora no se ha podido recuperar monetariamente de ese impacto. Después del hecho, Francisco Javier González tomó las riendas de la dirección deportiva de Televisa Deportes, pero nunca pudo levantar las audiencias y tuvo muchos problemas ahí dentro hasta que se consumó la fusión. En su mandato, Alberto Lati y Vanessa Huppenkotten salieron del canal. Es así como Televisa Deportes se fue al fracaso y casi a la quiebra, y ahora nos quieren hacer saber que con TUDN quizás sea diferente. Puede ser. Lo importante del tema es que tal parece que los contenidos hasta ahora que presentaron en conjunto serán exactamente los mismos, abogando un poco más a la seriedad y con personajes de Estados Unidos. Por ahora, veremos si realmente las audiencias logran ser captadas por los nuevos programas que a leguas se ven como un triste refrito de hace 20 años. Pero dime, ¿Televisa le podrá robar el rating a TV Azteca? ¿Por qué jamás Televisa le dio seguimiento al supuesto desfalco de Javier Alarcón? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.